Hay algo que el enemigo no quiere que descubras. Hay una verdad tan poderosa, tan devastadora para el reino de las tinieblas, que Satanás ha trabajado incansablemente durante siglos para mantenerla oculta de los padres cristianos. Y hoy, esa verdad va a ser revelada completamente ante tus ojos. Porque existe una autoridad espiritual que Dios te dio como padre o madre, que cuando la comprendes y la ejercitas correctamente, crea una cobertura sobrenatural sobre tus hijos tan impenetrable que el adversario simplemente no puede cruzarla. No estoy hablando de buenas intenciones, no estoy hablando de preocupación parental normal. No estoy hablando de simplemente orar ocasionalmente por tus hijos cuando te acuerdas. Estoy hablando de una oración específica, poderosa, cargada de autoridad divina que literalmente sella a tus hijos con la sangre de Cristo de tal manera que las fuerzas demoníacas no pueden tocarlos. Las influencias malignas no pueden penetrar su mente. Los planes del infierno contra su destino quedan completamente anulados. Y antes de que termine este mensaje, vas a saber exactamente cómo hacer esta oración. Vas a entender por qué tiene tanto poder y vas a recibir la revelación que transformará completamente la protección espiritual sobre tu familia. Pero primero necesito que entiendas algo fundamental sobre la realidad espiritual en la que estamos viviendo. Tus hijos no están creciendo en un mundo neutral. No están simplemente navegando desafíos normales de la vida como educación, amistades y desarrollo personal. Están creciendo en medio de una guerra espiritual activa, donde el enemigo tiene estrategias específicas diseñadas para destruir su fe, corromper su carácter, desviar su destino y alejarlos completamente de los caminos de Dios. Y no es algo que va a suceder en el futuro lejano. Está sucediendo ahora mismo, en este preciso momento, mientras yo te hablo y tú me escuchas. El adversario está lanzando ataques contra la mente de tus hijos, contra sus emociones, contra su identidad, contra su pureza, contra su propósito. Está usando la cultura, las redes sociales, las amistades equivocadas, el sistema educativo, el entretenimiento y mil estrategias más que la mayoría de los padres ni siquiera pueden identificar porque son espiritualmente ciegas a lo que realmente está sucediendo en el reino invisible. Y aquí está la verdad que va a sacudir tu comprensión. El enemigo no ataca a tus hijos porque son malos. Los ataca precisamente porque hay algo poderoso en ellos, porque Dios tiene un plan específico para sus vidas, porque llevan un propósito divino que el infierno quiere destruir antes de que se manifieste. Cada vez que ves a tu hijo luchando con ansiedad inexplicable, con rebeldía que no tiene sentido, con pensamientos oscuros que no deberían estar en su mente, con adicciones que llegaron de la nada, con confusión sobre su identidad, con rechazo hacia las cosas de Dios, no estás viendo simplemente comportamiento adolescente normal o desarrollo natural. Estás viendo las consecuencias visibles de una batalla espiritual invisible. Y la mayoría de los padres cristianos intentan resolver problemas espirituales con soluciones naturales. Intentan corregir con disciplina lo que requiere liberación. Intentan arreglar con conversaciones lo que necesita intercesión. Intentan sanar con terapia lo que demanda guerra espiritual. Y mientras tanto, sus hijos quedan expuestos, vulnerables, sin la protección sobrenatural que desesperadamente necesitan. Déjame hacerte algunas preguntas directas y necesito que seas completamente honesto contigo mismo al responderlas. ¿Has notado cambios inexplicables en el comportamiento de tus hijos? ¿Has sentido que algo invisible está tratando de alejarlos de ti y de Dios? ¿Has observado patrones destructivos que parecen surgir de la nada sin explicación lógica? ¿Has experimentado esa angustia parental donde sabes en tu espíritu que tu hijo está bajo ataque, pero no sabes cómo protegerlo efectivamente?
¿Te has despertado en medio de la noche con una carga pesada por tus hijos sin razón aparente? ¿Has visto cómo las cosas que les enseñaste sobre Dios parecen estar siendo borradas sistemáticamente de su mente y corazón? Si estás asintiendo mientras escuchas esto, si algo dentro de ti está confirmando que sí, que has estado experimentando exactamente eso, entonces necesitas entender que no estás paranoico, no estás exagerando, no estás imaginando cosas. Estás discerniendo correctamente la realidad de la batalla espiritual que está sucediendo por el alma y el destino de tus hijos. Y ahora viene la parte que va a cambiar todo. Dios no te dejó indefenso. No te puso en esta batalla sin darte las armas necesarias para ganarla. Te dio una autoridad espiritual específica como padre o madre que es tan poderosa, tan absoluta, tan respaldada por el cielo, que cuando la ejercitas correctamente el infierno tiene que retroceder. Porque en el reino espiritual existe algo llamado cobertura de autoridad. Y tus hijos, mientras están bajo tu cuidado, están bajo tu cobertura espiritual. Eso significa que tu posición espiritual afecta directamente su protección espiritual. Tu vida de oración crea un escudo sobre ellos. Tu obediencia a Dios establece un muro de protección alrededor de ellos. Tu autoridad en Cristo se convierte en su defensa contra el enemigo. Y cuando comprendes esto, cuando realmente captas el peso de esta responsabilidad y el poder de esta posición, todo cambia en cómo enfrentas la batalla por tus hijos. Pero aquí está el problema que veo constantemente en padres cristianos. Conocen intelectualmente que deben orar por sus hijos, pero nunca han sido enseñados cómo ejercitar su autoridad espiritual efectivamente. Hacen oraciones generales, bonitas, llenas de buenas intenciones, pero sin el poder y la autoridad que realmente confronta las fuerzas espirituales que están atacando a sus hijos. Es como un soldado que tiene un arma cargada, pero nunca aprendió a apuntar y disparar. El arma tiene todo el poder necesario, pero si no sabes cómo usarla correctamente, permaneces vulnerable ante el enemigo. Y eso es exactamente lo que ha sucedido con la mayoría de los padres cristianos. Tienen toda la autoridad espiritual necesaria para proteger a sus hijos, pero nadie les enseñó cómo activarla, cómo declararla, cómo sellar a sus hijos con el poder de la sangre de Cristo, de manera que cree protección sobrenatural real. Y escúchame cuidadosamente ahora, porque esto es crucial. La sangre de Jesús no es simplemente un concepto teológico bonito que mencionamos en canciones de adoración. Es el elemento más poderoso en todo el universo espiritual. Es la sustancia que pagó el precio completo por la redención de la humanidad. Es el sacrificio que derrotó permanentemente a Satanás en la cruz. Es la cobertura que limpia todo pecado. Es el escudo que repele todo ataque demoníaco. Y cuando tú, como padre o madre con autoridad espiritual dada por Dios, declaras la sangre de Cristo sobre tus hijos, algo tangible sucede en el reino invisible. No es superstición, no es misticismo vacío, no es religiosidad sin sustancia. Es realidad espiritual poderosa que el enemigo no puede resistir, no puede penetrar, no puede vencer. Si lo que estoy compartiendo está resonando en tu espíritu, si sientes que esto es exactamente lo que has estado necesitando escuchar, entonces necesito que hagas algo profético ahora mismo. Necesito que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones, porque voy a continuar equipándote con verdad bíblica que transforma familias y protege a tus hijos. No contenido religioso superficial que te hace sentir bien por unos minutos, pero no produce cambio real.
Estoy hablando de enseñanza profunda sobre guerra espiritual práctica que te da las herramientas exactas que necesitas para defender a tu familia contra los ataques del enemigo. Y después de suscribirte, déjame un comentario diciendo: sello a mis hijos con la sangre de Cristo, porque cuando lo declaras públicamente, cuando lo escribes con fe, algo se mueve en el reino espiritual. Estás haciendo una proclamación de guerra que el infierno tiene que escuchar y respetar. Ahora necesito llevarte aún más profundo en esta revelación, porque hay capas de entendimiento que la mayoría de los padres nunca han descubierto. El enemigo opera con una estrategia muy específica contra tus hijos. No ataca al azar esperando que algo funcione. Es calculador, es paciente, es sistemático en cómo intenta destruir el destino de la siguiente generación. Y su primera línea de ataque siempre es la mente. Porque sabe que si puede controlar los pensamientos de tus hijos, eventualmente controlará sus acciones, sus decisiones, su carácter, su futuro completo. Por eso ves esta epidemia masiva de ansiedad, depresión, confusión de identidad, pensamientos suicidas en niños y adolescentes. No es coincidencia, no es simplemente producto de la vida moderna estresante, no es solo desequilibrios químicos en el cerebro. Hay una guerra espiritual activa por la mente de esta generación, y el adversario está ganando terreno porque la mayoría de los padres no saben cómo pelear efectivamente en este nivel. Pero escucha esto con atención, porque aquí viene la revelación que va a cambiar tu perspectiva completamente. Cuando sellas a tus hijos con la sangre de Cristo a través de oración poderosa y autoridad espiritual, no estás simplemente pidiendo protección general. Estás estableciendo un cerco sobrenatural que funciona como un muro invisible alrededor de su mente, su corazón, su espíritu, su cuerpo, su destino completo. Estás declarando sobre ellos la victoria que Jesús ya ganó en la cruz. Estás aplicando el poder de su sacrificio directamente sobre sus vidas. Estás activando promesas bíblicas específicas que garantizan protección divina. Y estás ejercitando la autoridad que Dios te dio como guardián espiritual de esos niños que Él puso bajo tu cuidado. Esto no es arrogancia espiritual, no es presunción religiosa, no es intentar manipular a Dios para que haga lo que tú quieres. Es simplemente entender tu posición en Cristo, conocer las promesas que Él ya estableció en su palabra y tener el valor de pararte en esa autoridad y declararla sobre tu familia. Y necesito que comprendas algo más que es absolutamente fundamental. Esta oración para sellar a tus hijos con la sangre de Cristo no es algo que haces una sola vez y ya está resuelto para siempre. Es una postura espiritual, continua. Es una declaración que necesitas hacer consistentemente. Es una autoridad que ejercitas regularmente. Porque la batalla espiritual no toma vacaciones. El enemigo no se rinde después del primer intento fallido. Las fuerzas de las tinieblas están constantemente buscando cualquier apertura, cualquier momento de descuido, cualquier debilidad en tu cobertura de oración. Por eso los padres que realmente protegen a sus hijos espiritualmente no son aquellos que oran ocasionalmente cuando hay una crisis. Son aquellos que han hecho de la intercesión por sus hijos un estilo de vida, que comienzan cada día declarando protección divina sobre ellos, que terminan cada noche sellándolos nuevamente con la sangre de Cristo, que cuando sienten inquietud en su espíritu, inmediatamente se ponen de pie en oración y guerra espiritual. Y ahora déjame mostrarte algo en las Escrituras que va a darte el fundamento bíblico sólido para esta autoridad que estoy describiendo. En Éxodo capítulo 12 encontramos la historia de la primera Pascua, cuando Dios estaba liberando a Israel de la esclavitud en Egipto.
Había una plaga final que vendría, el ángel de la muerte que pasaría por toda la tierra matando a todo primogénito. Pero Dios les dio a los israelitas instrucciones específicas para proteger a sus hijos. Tenían que sacrificar un cordero, tomar su sangre y aplicarla en los postes y el dintel de sus puertas. Y la promesa era clara y directa. Cuando el ángel de la muerte viera la sangre, pasaría de largo. No era la bondad de la familia lo que los protegía, no era su perfección moral, no era su historial religioso. Era exclusivamente la sangre aplicada correctamente en el lugar correcto lo que garantizaba protección total. Y escucha esto porque aquí está la revelación profunda. Esa sangre del cordero en Éxodo era una sombra, una imagen profética, una representación temporal de algo mucho más grande que vendría. Era un anticipo de la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo, que sería derramada siglos después para redimir a toda la humanidad. Y ahora, bajo el nuevo pacto, bajo la obra terminada de la cruz, tú tienes acceso a algo infinitamente más poderoso que la sangre de corderos naturales. Tienes acceso a la sangre del Hijo de Dios, que tiene poder eterno, que nunca pierde su eficacia, que es absolutamente suficiente para cubrir y proteger a tus hijos de todo ataque del enemigo. Cuando aplicas espiritualmente la sangre de Cristo sobre tus hijos a través de oración con fe y autoridad, estás haciendo exactamente lo mismo que los israelitas hicieron en Egipto, pero a un nivel infinitamente mayor. Estás estableciendo una marca espiritual sobre ellos que dice claramente a todas las fuerzas del infierno: estos niños están bajo la cobertura de la sangre del Cordero, no pueden tocarlos, tienen que pasar de largo, no tienen autoridad aquí. Y esa marca invisible pero real funciona como el sistema de seguridad más avanzado que existe, detectando y repeliendo automáticamente cualquier ataque espiritual antes de que pueda causar daño. Pero ahora presta mucha atención, porque aquí es donde muchos padres pierden el poder de esta revelación. No es suficiente simplemente saber que la sangre de Cristo tiene poder. Tienes que aplicarla específicamente, intencionalmente, con fe activa sobre tus hijos. Es como tener el medicamento más efectivo del mundo para una enfermedad mortal, pero nunca administrarlo al paciente. El medicamento tiene todo el poder necesario para sanar, pero si permanece en el frasco sin ser usado, el paciente sigue enfermo. De la misma manera, la sangre de Cristo tiene todo el poder necesario para proteger a tus hijos, pero si tú como padre nunca la declaras sobre ellos, si nunca ejercitas tu autoridad espiritual para aplicarla, tus hijos quedan expuestos a ataques que podrían haber sido completamente prevenidos. Y déjame ser absolutamente claro sobre algo que algunos podrían malinterpretar. No estoy diciendo que tus hijos están en peligro de perder su salvación si olvidas orar un día. No estoy creando una religiosidad legalista donde tienes que realizar un ritual perfecto cada mañana o algo malo sucederá. No estoy tratando de cargarte con culpa o miedo. Lo que estoy haciendo es abrirte los ojos a la realidad de la guerra espiritual que está sucediendo y equiparte con el entendimiento y las herramientas que necesitas para ser efectivo en esa guerra. Porque la verdad es que muchos padres cristianos están viendo a sus hijos ser devastados por el enemigo mientras tienen en sus manos el arma más poderosa del universo, pero nunca aprendieron a usarla. Y eso tiene que cambiar hoy, en este momento, mientras escuchas este mensaje. Haz una pequeña pausa conmigo aquí, porque lo que voy a decir ahora requiere que estés completamente enfocado. Voy a darte la estructura exacta de cómo orar para sellar a tus hijos con la sangre de Cristo.
Pero antes necesitas entender los componentes esenciales que hacen que esta oración sea poderosa en lugar de simplemente palabras vacías repetidas sin fe. El primer componente es conciencia de autoridad. Tienes que saber, no solo creer vagamente, sino saber con certeza absoluta que Dios te ha dado autoridad espiritual específica sobre tus hijos. No estás rogándole a Dios que tal vez, si tiene tiempo, si está de humor favorable, posiblemente considere proteger a tus hijos. Estás parándote en la autoridad que Él ya te dio. Estás reclamando promesas que Él ya estableció. Estás aplicando una victoria que Jesús ya ganó. Esa diferencia en tu postura mental y espiritual cambia completamente la efectividad de tu oración. El segundo componente esencial es especificidad. Las oraciones generales producen resultados generales. Las oraciones específicas producen resultados específicos. En lugar de simplemente decir, Dios protege a mis hijos, necesitas declarar protección sobre áreas específicas de sus vidas. Su mente, específicamente protegida contra pensamientos de ansiedad, depresión, confusión. Sus ojos, específicamente protegidos contra contenido que corrompería su pureza. Sus oídos, específicamente protegidos contra palabras que sembrarían mentiras sobre su identidad. Sus amistades, específicamente protegidas contra influencias que los alejarían de Dios. Su educación, específicamente protegida contra adoctrinamiento que contradiría la verdad bíblica. ¿Ves la diferencia? ¿Ves cómo la especificidad transforma una oración vaga en una declaración poderosa que confronta directamente las estrategias exactas que el enemigo está usando? Y el tercer componente crítico es consistencia. Una oración poderosa, hecha una sola vez, ciertamente tiene valor. Pero una vida de intercesión consistente por tus hijos crea una atmósfera espiritual acumulativa de protección que se vuelve más y más fuerte con el tiempo. Es como construir un muro de protección ladrillo por ladrillo, día tras día. Cada oración es otro ladrillo. Cada declaración es otra capa de fortaleza. Cada vez que sellas a tus hijos con la sangre de Cristo, estás reforzando ese cerco espiritual hasta que se vuelve tan sólido que el enemigo simplemente no puede penetrarlo sin importar cuánto lo intente. Y cuando llegas a ese punto donde has establecido una cobertura de oración tan consistente, tan poderosa, tan inquebrantable, comienzas a ver resultados sobrenaturales en la vida de tus hijos que no pueden explicarse naturalmente. Ahora, si estás recibiendo esta palabra con un corazón abierto, si sientes que el Espíritu Santo está hablándote directamente a través de este mensaje, necesito que hagas algo que va a solidificar esta revelación en tu vida. Necesito que le des like a este video ahora mismo y lo compartas con otros padres que sabes que están en esta misma batalla. Porque cuando haces eso, cuando te comprometes públicamente con esta verdad, algo se activa en tu espíritu. Ya no eres un oyente pasivo, te conviertes en un participante activo. Y el enemigo nota la diferencia. Nota cuando un padre despierta a su autoridad espiritual. Nota cuando alguien pasa de ser un cristiano casual a un guerrero de oración. Y aunque inicialmente puede intensificar sus ataques intentando desanimarte antes de que te fortalezcas más, eventualmente tiene que retroceder porque no puede resistir a un padre que está parado firmemente en la autoridad que Dios le dio. Déjame darte un ejemplo práctico de cómo esto funciona en la vida real. Hay una madre que conozco, una mujer de oración poderosa que entendió estos principios hace años. Su hijo adolescente estaba cayendo rápidamente en adicción a las drogas, rebeldía extrema, amistades peligrosas. Desde una perspectiva natural, el caso parecía perdido.
Los consejeros habían intentado ayudar sin éxito. Los programas de rehabilitación no funcionaron. La familia estaba devastada viendo a este joven destruir su vida. Pero esta madre se negó a rendirse espiritualmente. Cada mañana, sin excepción, se levantaba temprano y pasaba tiempo declarando la sangre de Cristo sobre su hijo. Nombraba específicamente cada área donde veía ataque del enemigo. Ejercitaba su autoridad como madre para romper toda cadena espiritual. Sellaba su mente, su voluntad, sus emociones con el poder de la sangre del Cordero. Y aunque las circunstancias visibles no cambiaron inmediatamente, algo estaba sucediendo en el reino invisible. Las fortalezas demoníacas que tenían agarrado a ese joven estaban siendo sistemáticamente desmanteladas por las oraciones persistentes de una madre que conocía su autoridad. Y llegó el día, después de meses de intercesión consistente, cuando ese muchacho despertó como si saliera de una niebla espiritual. De repente pudo ver claramente la destrucción en la que estaba. De repente tuvo fuerzas para alejarse de las amistades tóxicas. De repente quiso volver a Dios. Y hoy, años después, ese joven está sirviendo al Señor con pasión, completamente libre de las cadenas que casi destruyen su vida. ¿Qué sucedió? ¿Tuvo suerte su madre? ¿Fue simplemente coincidencia que todo se resolviera? No, fue el resultado directo de una madre que entendió su autoridad espiritual, que conocía el poder de la sangre de Cristo y que se negó a dejar de declarar protección sobre su hijo hasta que vio victoria completa. Y eso mismo está disponible para ti, para tus hijos, para tu familia, si estás dispuesto a pararte en esta verdad y pelear esta batalla hasta el final. Ahora voy a llevarte directamente a la oración específica, pero antes necesitas entender algo más sobre el poder del nombre de Jesús y su sangre, porque no estamos simplemente repitiendo palabras mágicas o fórmulas religiosas. Estamos invocando realidades espirituales con autoridad divina. El nombre de Jesús no es simplemente un título bonito. Es el nombre sobre todo nombre, el nombre ante el cual toda rodilla se doblará, el nombre que tiene autoridad absoluta en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y la sangre de Cristo no es un símbolo vacío. Es el sacrificio que quebró permanentemente el poder del pecado, la muerte y Satanás. Cuando combinas el nombre de Jesús con el poder de su sangre en una declaración de fe hecha por alguien que conoce su autoridad, estás desatando la fuerza más devastadora del universo contra cualquier plan del enemigo. Por eso esta oración para sellar a tus hijos es tan absolutamente poderosa. Y ahora, antes de darte las palabras exactas de la oración, necesito que hagas algo profético. Necesito que en este momento, donde quiera que estés escuchando este mensaje, pongas tu mano sobre tu corazón y declares en voz alta: yo tengo autoridad espiritual sobre mis hijos y el enemigo no puede tocarlos. Di eso ahora. Y cuando lo declaras, algo cambia en tu interior. Ya no eres una víctima indefensa viendo cómo el adversario ataca a tu familia. Eres un guerrero espiritual que conoce su posición en Cristo y que está listo para pelear por cada centímetro de terreno que el infierno intenta tomar. Esa es la actitud. Esa es la postura. Ese es el espíritu que hace que tus oraciones sean efectivas en lugar de simplemente palabras vacías que flotan en el aire sin producir resultado. Entonces, aquí está la oración que vas a comenzar a hacer sobre tus hijos. Y quiero que notes cómo cada parte de esta oración está llena de autoridad, especificidad y fe en el poder de la sangre de Cristo. Puedes personalizarla según tu situación particular.
Puedes añadir detalles específicos según las necesidades de tus hijos, pero la estructura fundamental debe permanecer porque está basada en principios bíblicos sólidos que producen resultados sobrenaturales. La oración comienza así: en el nombre poderoso de Jesucristo, mi Señor y Salvador, yo me paro hoy en mi autoridad como padre o madre que Dios me ha dado sobre la vida de mis hijos, y declaro que mi casa y mi familia pertenecen al Señor. Satanás, tú no tienes autoridad aquí, no tienes derechos legales aquí, no tienes permiso para operar aquí. En el nombre de Jesús, te ordeno que quites tus manos de mis hijos ahora mismo. ¿Ves cómo eso no es una súplica débil? Es una declaración de autoridad. No estás rogando, estás ordenando. No estás esperando, estás ejercitando el poder que Dios ya te dio. Y ahora continúa la oración con la aplicación específica de la sangre de Cristo. Declaro y aplico la sangre preciosa de Jesucristo sobre cada uno de mis hijos. Cubro su mente con la sangre de Cristo y rompo todo pensamiento de ansiedad, depresión, confusión, rebelión, suicidio y mentira que el enemigo ha intentado plantar allí. Sello su mente con la sangre del Cordero y declaro que ninguna fortaleza mental puede permanecer. Ninguna atadura puede seguir operando, ninguna influencia demoníaca puede controlar sus pensamientos. En el nombre de Jesús, sus mentes son liberadas y protegidas completamente. Ahora presta atención a la especificidad de lo que sigue. Aplico la sangre de Cristo sobre los ojos de mis hijos. Declaro protección sobrenatural sobre todo lo que ven, sobre todo contenido que encuentran, sobre toda imagen que entra por su mirada. Que sus ojos sean guardados de toda pornografía, de toda violencia, de todo contenido que corrompería su pureza y robaría su inocencia. Que vean solo lo que glorifica a Dios y edifica su espíritu. Aplico la sangre de Cristo sobre los oídos de mis hijos. Sello sus oídos contra toda palabra destructiva, contra toda música que lleva mensajes demoníacos, contra toda voz que hablaría mentiras sobre su identidad. Que escuchen claramente la voz de Dios y sean sordos a las mentiras del enemigo. ¿Ves cómo estamos cubriendo específicamente cada área donde el adversario intenta obtener acceso? Y la oración continúa con aún más poder. Aplico la sangre de Cristo sobre la boca de mis hijos. Declaro que sus palabras serán de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición, de verdad y no de mentira. Que sus labios glorifiquen a Dios y que no sean usados como herramienta del enemigo para sembrar discordia, chisme o destrucción. Aplico la sangre de Cristo sobre el corazón de mis hijos. Que sus emociones sean estables en Cristo. Que su identidad esté firmemente establecida en quienes son en Jesús. Que sus sentimientos no sean manipulados por el adversario. Declaro protección divina sobre su vida emocional completa. Y ahora viene una parte absolutamente crucial que muchos olvidan. Aplico la sangre de Cristo sobre las amistades de mis hijos. Rompo toda influencia negativa, toda amistad tóxica, toda relación que los alejaría de los caminos de Dios. Declaro que el Espíritu Santo les dará discernimiento para reconocer quién es enviado por Dios a sus vidas y quién es una trampa del enemigo. Pero la oración no termina ahí, porque también necesitas cubrir su futuro. Sello el destino de mis hijos con la sangre de Cristo. Declaro que cumplirán el propósito para el cual Dios los creó. Que ningún plan del infierno puede abortar su llamado, ninguna estrategia demoníaca puede desviar su camino, ningún ataque puede destruir lo que Dios ha destinado para ellos. Lo que Dios ha planeado para mis hijos se cumplirá completamente. Y ahora cierras la oración con una declaración final de victoria.
Establezco un cerco de protección angélica alrededor de mis hijos. Que los ángeles del Señor acampen a su alrededor donde quiera que vayan, en su casa, en la escuela, con sus amigos, en línea, en cada lugar y situación. Declaro que están completamente cubiertos por la sangre del Cordero y el enemigo no puede tocarlos. Esta es mi declaración de fe, esta es mi postura de autoridad, esto es lo que creo y declaro en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Ahora déjame explicarte qué sucede espiritualmente cuando haces esta oración con fe genuina. No estás simplemente pronunciando palabras bonitas que hacen que te sientas mejor como padre. Estás literalmente estableciendo una realidad espiritual sobre tus hijos. Estás creando lo que la Biblia llama un cerco de protección. Job, capítulo 1, nos muestra este principio claramente. Cuando Satanás se presentó ante Dios buscando permiso para atacar a Job, hizo una observación muy reveladora. Dijo: ¿acaso no le has puesto un cerco protector alrededor de él, de su familia y de todo lo que posee? El enemigo reconoció que había una barrera espiritual que él no podía cruzar sin permiso divino. Y esa barrera no era accidental. Era el resultado directo de la vida de oración y obediencia de Job. La Biblia dice que Job ofrecía sacrificios regularmente por sus hijos. Estaba ejercitando su autoridad espiritual como padre, estaba cubriendo a su familia consistentemente, estaba estableciendo protección divina a través de intercesión activa. Y tú puedes hacer exactamente lo mismo. Cuando oras consistentemente esta oración sobre tus hijos, cuando la declaras con fe y autoridad, estás construyendo ese mismo cerco de protección espiritual. Estás estableciendo una barrera que las fuerzas demoníacas no pueden penetrar. Estás creando una atmósfera espiritual alrededor de tus hijos donde el enemigo simplemente no puede operar con libertad. Y mientras mantengas esa cobertura de oración, mientras continúes sellándolos diariamente con la sangre de Cristo, ese cerco permanece fuerte e impenetrable. Pero aquí está lo que necesitas entender. Si dejas de orar, si te vuelves descuidado con tu vida espiritual, si permites que la rutina de la vida te distraiga de tu responsabilidad como guardián espiritual de tus hijos, ese cerco comienza a debilitarse y el enemigo encuentra aperturas por donde atacar. Por eso insisto tanto en la consistencia. No estoy tratando de cargarte con legalismo religioso. Estoy tratando de despertarte a la realidad de que hay una batalla real por tus hijos y la victoria requiere vigilancia constante. Los soldados en una guerra no se toman días libres de estar alertas. No dicen: hoy no voy a estar atento porque estoy cansado o porque no me siento inspirado. Permanecen vigilantes todo el tiempo porque saben que un momento de descuido puede resultar en desastre. Y la guerra espiritual por tu familia funciona exactamente igual. Tienes que mantener tu guardia espiritual constantemente. Tienes que continuar declarando protección regularmente. Tienes que seguir sellando a tus hijos con la sangre de Cristo consistentemente. No porque Dios necesita que lo convenzas de protegerlos, sino porque tu intercesión activa es el mecanismo que Él estableció para liberar esa protección sobre ellos. Y ahora quiero que comprendas algo más que va a profundizar tu efectividad en esta área. Esta oración para sellar a tus hijos con la sangre de Cristo es más poderosa cuando fluye de una vida que está en obediencia a Dios. Si estás viviendo en pecado no confesado, si estás comprometiendo tu testimonio, si estás permitiendo que el mundo moldee tu carácter en lugar de que sea Dios quien lo haga, tu autoridad espiritual queda comprometida. No quiero ser duro, pero necesito ser honesto contigo. No puedes vivir una vida descuidada espiritualmente de lunes a sábado y luego esperar que tus oraciones del domingo tengan poder devastador. No funciona así.
Tu vida personal, tu integridad, tu obediencia a Dios directamente impactan la efectividad de tu intercesión por tus hijos. Por eso cuando hablo de sellar a tus hijos con la sangre de Cristo, también estoy implícitamente hablando sobre tu propia vida espiritual. Porque para ser efectivo en proteger a tu familia, primero tienes que ser fiel en proteger tu propia alma. Si este mensaje está confrontando áreas de tu vida que necesitan cambiar, si estás dándote cuenta de que has sido descuidado espiritualmente y eso ha dejado a tus hijos expuestos, no te condenes. El enemigo quiere usar la culpa para paralizarte, pero el Espíritu Santo usa la convicción para motivarte al arrepentimiento y al cambio. Entonces, si necesitas hacer ajustes en tu vida, hazlos ahora. Si necesitas confesar pecado, confiésalo ahora. Si necesitas rendir áreas que has estado reteniendo de Dios, ríndelas ahora. Porque cuando tu vida está limpia delante de Dios, cuando estás caminando en obediencia, cuando tu testimonio es íntegro, tus oraciones tienen un poder que hace temblar al infierno. Y eso es exactamente lo que tus hijos necesitan, un padre o madre que no solo habla sobre protección espiritual, sino que vive una vida que respalda a esas oraciones con integridad espiritual. Y ahora llegamos al momento más poderoso de este mensaje. Ahora llegamos al punto donde la teoría se convierte en práctica, donde el conocimiento se transforma en acción, donde la revelación produce resultados sobrenaturales. Porque voy a guiarte a través de una oración de consagración que vas a hacer ahora mismo mientras escuchas estas palabras. No más tarde, no cuando te sientas más preparado, no cuando las circunstancias sean mejores. Ahora mismo, en este momento preciso, porque el enemigo está atacando a tus hijos ahora mismo. Las fuerzas de las tinieblas no están esperando hasta que tú estés listo para comenzar a protegerlos. Están trabajando activamente para destruir su fe, corromper su carácter, desviar su destino en este preciso instante. Y cada momento que pasa sin que tú establezcas protección espiritual sobre ellos es un momento de vulnerabilidad que el adversario puede explotar. Entonces, no más excusas, no más postergación, no más decir, voy a orar por mis hijos en algún momento. Vamos a hacerlo juntos, ahora mismo. Y si estás en un lugar donde puedes hacerlo, quiero que te pongas de pie. Porque necesito que entiendas que no eres un espectador pasivo en esta batalla. Eres un guerrero espiritual que está a punto de declarar guerra contra las fuerzas del infierno que han estado atacando a tu familia. Y ponerte de pie físicamente es un acto profético que representa tu decisión de pararte espiritualmente en la autoridad que Dios te ha dado. Si no puedes ponerte de pie porque estás manejando o en una situación donde no es posible, entonces siéntate erguido. Pon tus hombros hacia atrás, levanta tu cabeza, porque incluso en tu postura física necesitas demostrar que no eres alguien derrotado, no eres alguien asustado, no eres alguien que se rinde. Eres alguien que conoce en quién cree, que confía en el poder de la sangre de Cristo, que está listo para reclamar a sus hijos de las garras del enemigo. Ahora, antes de comenzar esta oración juntos, necesito que hagas algo más. Si tienes fotos de tus hijos en tu teléfono, ábrelas ahora. Si los tienes cerca físicamente, ve y pon tu mano sobre ellos. Si están durmiendo, ve a su habitación y pon tu mano sobre su cabeza mientras oran esta oración. Porque quiero que esto sea lo más tangible posible para ti. Quiero que sientas el peso de lo que estás a punto de declarar. Quiero que veas sus rostros mientras proclamas protección sobre ellos. Porque esta no es una oración genérica sobre niños abstractos. Es una declaración específica sobre estos hijos en particular que Dios te dio, estos tesoros preciosos que Él puso bajo tu cuidado, estas vidas que tienen un destino divino que el infierno está intentando abortar. Y en este momento,
Tú vas a cerrar la puerta a esos ataques. Vas a establecer un muro de protección. Vas a sellarlos con la sangre del Cordero, de manera que el enemigo simplemente no pueda tocarlos. Entonces respira profundo conmigo. Centra tu corazón. Enfoca tu mente. Activa tu fe. Y ahora vamos a orar juntos con autoridad absoluta. Repite estas palabras después de mí, pero no las repitas mecánicamente. Declararlas con toda la fe que tienes en tu ser. Habla con autoridad. Pronuncia cada palabra como si fuera una bomba espiritual que estás lanzando al campamento enemigo, porque eso es exactamente lo que es. Comencemos. Padre Celestial, vengo ante ti en el nombre poderoso de Jesucristo. No vengo como un mendigo rogando por misericordia. Vengo como tu hijo, como tu hija, con la autoridad que tú mismo me diste. Y declaro ahora mismo que mi familia te pertenece. Mis hijos te pertenecen. Han sido comprados con la sangre preciosa de Jesús y el enemigo no tiene ningún derecho sobre ellos. Satanás, te hablo directamente a ti y a todas las fuerzas demoníacas que han estado atacando a mis hijos. En el nombre de Jesucristo, quita tus manos de ellos ahora mismo. No tienes autoridad aquí, no tienes derechos legales aquí, no tienes permiso para operar aquí. Yo cierro toda puerta espiritual que has estado usando para acceder a su vida. Rompo toda maldición generacional que ha estado operando en mi familia. Cancelo todo plan, toda estrategia, toda asignación demoníaca contra el destino de mis hijos. En el nombre de Jesús, se terminó tu tiempo de causar daño en mi casa. Sigue conmigo, no te detengas. Este es el momento de mayor poder. Ahora aplico la sangre de Jesucristo sobre cada uno de mis hijos. Los cubro completamente con la sangre del Cordero. Su mente sellada con la sangre de Cristo. Sus ojos sellados con la sangre de Cristo. Sus oídos sellados con la sangre de Cristo. Su boca sellada con la sangre de Cristo. Su corazón sellado con la sangre de Cristo. Sus manos selladas con la sangre de Cristo. Sus pies sellados con la sangre de Cristo. Todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, completamente sellado con la sangre preciosa de Jesús. Y declaro que donde está aplicada la sangre del Cordero, el destructor tiene que pasar de largo. No puede tocarlos, no puede dañarlos, no puede desviarlos de su destino. Están protegidos por el sacrificio más poderoso que jamás existió. Y ahora viene la parte donde declaramos su futuro. Declaro que mis hijos cumplirán el propósito completo para el cual Dios los creó. No perderán ni un gramo de su destino. No se desviarán del camino que Dios trazó para ellos. Servirán al Señor todos los días de su vida. Caminarán en santidad, en pureza, en integridad. Serán luz en medio de una generación oscura. Serán sal que preserva la verdad en medio de la corrupción. Serán instrumentos poderosos en las manos de Dios. Y el enemigo no puede detener lo que Dios ha destinado para ellos. Lo que está escrito en el cielo sobre sus vidas se cumplirá completamente en la tierra. Y yo, como su padre, como su madre, me comprometo ante ti, Señor, a mantener esta cobertura de oración sobre ellos. No seré descuidado espiritualmente. No permitiré que la rutina de la vida me distraiga de mi responsabilidad como guardián de estos tesoros que me confiaste. Declaro que mi casa servirá al Señor. Mantén tus ojos cerrados. Mantén tu postura de autoridad. Esto aún no termina. Ordeno a los ángeles del Señor que acampen alrededor de mis hijos donde quiera que vayan. En su casa, en la escuela, con sus amigos, en línea, en cada lugar y cada momento. Que tengan protección angélica constante, que sean guardados del mal, librados de toda trampa, advertidos de todo peligro.
Que el Espíritu Santo sea su guía permanente, su consejero sabio, su maestro de verdad. Que escuchen claramente su voz y la obedezcan inmediatamente. Padre, rompe toda ceguera espiritual que ha estado sobre sus ojos. Que vean la realidad de tu amor, la verdad de tu palabra, el poder de tu gracia. Rompe toda dureza que ha estado sobre su corazón. Que sean sensibles a tu espíritu, tiernos hacia las cosas de Dios, apasionados por conocerte más. Y rompe todo lazo del enemigo que ha estado intentando controlar sus decisiones. Que su voluntad esté completamente rendida a ti. Ahora vamos al cierre más poderoso. Declaro victoria completa sobre mi familia. El enemigo está derrotado. Sus planes están destruidos. Sus estrategias están canceladas. La sangre de Cristo ha hablado y su palabra es final. Mis hijos están sellados, están protegidos, están destinados para grandeza en tu reino. Y lo creo, lo recibo, lo declaro por fe. No porque veo todo perfecto en este momento, sino porque confío en tu palabra que no puede fallar. Lo que declaro en la tierra es confirmado en el cielo. Lo que ato en el espíritu está atado. Lo que desato en el espíritu está desuelto. Y ato ahora mismo todo poder del infierno que ha estado operando contra mis hijos. Y desato libertad, desato protección, desato tu propósito divino sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, el nombre sobre todo nombre, el nombre que tiene toda autoridad. Amén y amén. Ahora abre tus ojos. Si hay lágrimas, está bien. Si sientes fuego en tu espíritu, eso es el Espíritu Santo confirmando tu oración. Si sientes paz, esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Algo acaba de cambiar en el reino espiritual. Una barrera de protección acaba de ser establecida. Un cerco acaba de ser levantado. Y el enemigo está furioso porque acaba de perder acceso a tus hijos. Pero no importa cuán furioso esté, no puede hacer nada contra la sangre de Cristo aplicada por un padre que conoce su autoridad. Acabas de hacer la declaración más poderosa que un padre puede hacer. Acabas de establecer protección divina sobre los tesoros más preciosos que Dios te dio. Y si mantienes esta cobertura de oración, si continúas declarando esto consistentemente, vas a ver resultados sobrenaturales que confirmarán el poder de lo que acabas de hacer. Y ahora, en este momento de clímax espiritual, necesito que hagas algo profético. Necesito que comentes ahora mismo: mis hijos están sellados con la sangre de Cristo. Y después de comentar eso, comparte este video con otros padres que necesitan esta revelación urgentemente. Porque cuando haces esa declaración pública, cuando te comprometes ante otros creyentes, hay algo que se solidifica en tu fe. Ya no es solo un momento privado que nadie más conoce. Es una proclamación pública que el cielo registra y el infierno tiene que respetar. Y cuando compartes este mensaje, estás convirtiéndote en parte de levantar una generación de padres guerreros que no van a permitir que el enemigo devore a sus hijos. Hazlo ahora, mientras el fuego del Espíritu está sobre ti. Y ahora necesito hablarte sobre lo que viene después de esta oración. Porque algunos padres van a hacer esta declaración poderosa y luego, en unos días, cuando no ven cambios inmediatos visibles, comenzarán a dudar. Empezarán a cuestionarse si realmente funcionó, si hicieron algo mal, si Dios escuchó su oración. Y necesito que entiendas algo absolutamente crítico sobre cómo funciona la guerra espiritual y cómo se manifiestan los resultados de la oración. Cuando acabas de hacer esa declaración de sellar a tus hijos con la sangre de Cristo, algo real sucedió en el reino invisible. No fue simplemente un ejercicio emocional que te hizo sentir mejor temporalmente. Fue una transacción espiritual legítima donde estableciste protección divina sobre tus hijos.
Pero la manifestación visible de esa protección a veces toma tiempo antes de que la veas con tus ojos naturales. Y durante ese tiempo de espera, el enemigo va a intentar convencerte de que no funcionó para que abandones tu postura de fe y regreses a la pasividad espiritual donde él puede volver a atacar libremente. Entonces necesitas decidir ahora mismo que sin importar lo que veas o no veas en las próximas semanas o meses, vas a mantener tu confesión de fe. Vas a continuar declarando que tus hijos están sellados con la sangre de Cristo. Vas a seguir ejercitando tu autoridad espiritual consistentemente. No vas a permitir que las circunstancias temporales determinen tu convicción, porque la fe no es creer cuando ves resultados. La fe es mantenerse firme en la palabra de Dios, incluso cuando las circunstancias aún no reflejan lo que has declarado. Y esa clase de fe persistente es exactamente lo que produce resultados sobrenaturales que transforman situaciones que parecían imposibles. He visto padres que estuvieron declarando protección sobre hijos rebeldes durante meses sin ver cambio visible. Y luego de repente, como si un velo fuera removido, el hijo despierta espiritualmente y todo cambia. Porque las oraciones de esos padres estaban desmantelando sistemáticamente las fortalezas demoníacas en el reino invisible. Y cuando finalmente fueron completamente destruidas, la libertad se manifestó visiblemente. Y ahora déjame darte algunas instrucciones prácticas sobre cómo mantener esta cobertura de oración efectivamente. Primero, haz de esta oración parte de tu rutina diaria. No necesitas repetir todo lo que oramos juntos hoy, palabra por palabra cada día, pero necesitas tener un tiempo cada mañana donde conscientemente declaras la sangre de Cristo sobre tus hijos. Puede ser breve, puede ser mientras te preparas para el día, puede ser mientras ellos aún duermen, pero que sea consistente, que sea intencional, que sea con fe activa y no simplemente un ritual religioso vacío. Y cuando declares esa cobertura cada mañana, hazlo con la conciencia de que estás estableciendo protección para ese día específico. Estás cerrando puertas antes de que el enemigo intente abrirlas. Estás siendo proactivo en lugar de reactivo en la guerra espiritual. Segundo, mantén tu propia vida espiritual fuerte. Lee la palabra de Dios regularmente porque es tu espada espiritual. Mantén tu tiempo de adoración porque la presencia de Dios es donde encuentras fortaleza. Mantén tu tiempo de oración personal porque es donde tu fe se fortalece y tu sensibilidad espiritual se agudiza. No puedes defender a tu familia efectivamente si tu propia armadura espiritual tiene agujeros. No puedes cubrir a tus hijos si tú mismo estás descubierto espiritualmente. Tu fortaleza personal en Dios directamente impacta la protección que puedes establecer sobre tu familia. Por eso el enemigo atacará tu disciplina espiritual. Intentará distraerte, cansarte, desanimarte, hacer que cualquier cosa parezca más importante que tu tiempo con Dios. Pero tienes que ser implacable en proteger tu vida devocional porque es tu fuente de poder espiritual. Tercero, sé sensible al Espíritu Santo cuando Él te alerta sobre situaciones específicas con tus hijos. Habrá momentos donde sentirás una inquietud repentina, una carga de oración que llega sin explicación lógica, un impulso de verificar algo o preguntar sobre algo específico. No ignores esos impulsos. Es el Espíritu Santo alertándote sobre algo que está sucediendo en el reino espiritual que necesita tu intercesión inmediata. He conocido padres que sintieron urgencia de orar por su hijo en un momento específico y después descubrieron que exactamente en ese momento el hijo estaba enfrentando una tentación poderosa o un peligro real. Esa no fue coincidencia.
Fue el Espíritu Santo activando al Padre como guardián espiritual para intervenir en oración exactamente cuando era necesario. Cuarto, enseña a tus hijos sobre guerra espiritual de manera apropiada para su edad. No los asustes con historias de demonios, pero tampoco los dejes espiritualmente ignorantes sobre la realidad de la batalla que existe. Enséñales desde pequeños el poder del nombre de Jesús, la autoridad de la sangre de Cristo, la importancia de la oración. Dales el lenguaje espiritual que necesitan para defenderse cuando no estás físicamente presente. Porque llegará el momento donde tu hijo estará solo enfrentando tentación o ataque espiritual y necesitará saber cómo pararse en su propia fe y declarar su propia protección. Tu intercesión como padre crea el cerco de protección, pero también necesitas equipar a tus hijos con las herramientas espirituales para cooperar con esa protección a medida que crecen. Y quinto, no pelees esta batalla solo. Conéctate con otros padres que entienden guerra espiritual. Oren juntos por sus familias. Comparten testimonios de victoria que fortalecen la fe de todos. Porque cuando padres se unen en intercesión por la siguiente generación, hay un poder multiplicado que se libera. Satanás quiere aislarte. Quiere hacerte sentir que eres el único padre enfrentando estos desafíos. Quiere convencerte de que nadie más entendería tu situación. Pero eso es mentira. Hay millones de padres cristianos en esta misma batalla y cuando se unen hay poder corporativo que produce resultados más allá de lo que cualquiera podría lograr solo. Ahora déjame compartir algunas promesas bíblicas específicas que puedes declarar sobre tus hijos cuando sientes desánimo o cuando el enemigo intenta atacar tu fe. Isaías 44, versículo 3 dice: derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos. Esa es una promesa que puedes reclamar. Proverbios 22, versículo 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esa es una garantía que puedes declarar cuando tu hijo parece estar alejándose de Dios temporalmente. Hechos 16, versículo 31 dice: cree en el Señor Jesús, y serás salvo, tú y tu casa. Esa es una promesa familiar que cubre a tus hijos bajo tu fe, mientras están bajo tu cobertura. Y ahora quiero hablarte sobre algo que muchos padres experimentan, pero pocos hablan abiertamente. Vas a tener momentos de duda, momentos donde te preguntas si estás haciendo esto correctamente, momentos donde el peso de la responsabilidad de ser guardián espiritual de tus hijos te abruma. Y en esos momentos quiero que recuerdes algo fundamental. Dios no te dio esta responsabilidad sin darte también la gracia y el poder para cumplirla.